hoy en Chaco? ¿Cómo está? Está bastante agradable. Amaneció un poco fresco para Qué lindo. nuestra temperatura. Pero hace unos días teníamos 35 grados los días y hoy un viento fresco agradable, ¿no? Ah, bueno, entonces está agradable, está lindo. Sí. Muy bien. Bueno, para ser puntuales con nuestros amigos que ya se encuentran en el auditorio, vamos a dar inicio a esta nueva jornada, a este nuevo encuentro que forma parte del programa de articulación Educación Producción para el Desarrollo Local. Este programa está coorganizado entre la ASAEC, Asociación Argentina de Estudios Canadienses, y el Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Rosario. En este programa tenemos como objetivo recorrer las distintas regiones de Canadá, descubrir sus patrones socioproductivos, educativos, para poder comprender, bueno, de qué forma se vive, se produce, se educa en Canadá y hacer, dentro de lo posible, las comparaciones, articulaciones que los modelos permitieran con lo que ocurre en nuestro territorio, en nuestra Argentina, porque hemos encontrado muchas similitudes. Por ejemplo, en este momento nos encontramos recorriendo las provincias atlánticas de Canadá, que son Terranova y Labrador, Nuevo Brunswick, Nueva Escocia y la isla del Príncipe Eduardo. Y en este lugar, la silvicultura es uno de los patrones productivos más fuertes. Es un patrón productivo que además da trabajo a mucha gente, se transforma también en un patrón social. Es por eso que nos interesa, estamos muy expectantes para conocer lo que nos vas a contar hoy acerca de una experiencia concreta de la silvicultura en una forma de su aplicación. Pero vamos a comenzar formalmente esta jornada y por lo tanto le vamos a pedir a nuestro vicerrector Darío Macía para que nos dé la bienvenida y haga la apertura de la jornada. Bueno, Viviana, muchísimas gracias como siempre. Nuevamente, Marcos, muy bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Realmente esta es una actividad que ya tiene un largo año de trabajo y sinceramente cada una de las reuniones que tenemos termina siendo de una expectativa y realmente un crecimiento para aquellos que no conocemos de los temas que estamos hablando puntualmente. Yo soy odontólogo, Marcos, imagínate que para mí todo esto que vos vas a desarrollar, que vos vas a hacer es todo nuevo, pero realmente siempre muy expectantes. Así que desde la Universidad Nacional de Rosario, desde la Universidad Nacional de Gestión Pública, muy bienvenido, muchísimas gracias. Ojalá que alguna vez también puedas estar por Rosario para conocernos personalmente, poder invitarte a nuestro rectorado, donde también trabajamos con la gente de ASAEC en el mismo espacio de edilicio y en el mismo espacio físico. Y bueno, como digo siempre, compartir un café, charlar, conocernos un poco más. Seas muy bienvenido, muchísimas gracias nuevamente por la disposición que tenés para hoy compartir a la tarde con nosotros en este espacio, bueno, todo aquello que venís trabajando y venís de alguna manera desarrollando. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Darío, por tus cálidas palabras, como siempre. Recordarles que este programa es muy federal, que nuestro auditorio está conformado mayoritariamente por docentes y amigos en general que están en todo el territorio de nuestro país. En el chat ya nos están saludando amigos que son desde La Plata, desde la Ciudad de Buenos Aires, desde Chajarí, Entre Ríos. Tenemos muchos amigos que son de nuestra Santa Fe, de nuestra zona. Y bueno, en un momentito ya damos comienzo. Recordar que estos encuentros son posibles gracias al trabajo que realiza Sofía, que es nuestro brazo hospedador, nuestra especialista técnica y tecnológica, que es quien hace toda la apoyatura para que podamos hacer, registrar y llevar adelante estos encuentros, para poder después tener en nuestro espacio virtual disponibles estas charlas para poder revivirlas, trabajarlas con los estudiantes o poder hacer otras actividades y seguir aprendiendo, por supuesto. Bueno, sin más, recordar que esta es una actividad que está auspiciada por la Embajada de Canadá y le damos a continuación la palabra a Olga Corna, presidenta de ASAEC, para que te presente Marcos. Adelante, Olga. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos, como siempre.
estos espacios que a veces tenemos de que no nos vemos, bueno, uno después en el reencuentro siempre siente la necesidad, digamos, de impactarlos con alguna charla como la que va a ocurrir hoy. Me interesa recalcar esta cuestión de esta relación que estamos teniendo con el INTA para hacer estas cuestiones de los patrones de cada una de estas regiones, porque en realidad esta posibilidad de conectarnos y contactarnos y escuchar a nuestros ingenieros posibilita que nuestro auditorio y nosotros mismos, como bien decía Darío, estemos más cercanos a otras especialidades que no tienen demasiado que ver con nosotros y cuyos nombres, cuyas denominaciones también son realmente interesantes. Marcos Antonio Atanasio va a hablarnos sobre la silvicultura general y experiencias de aplicación en algarrobo blanco, ¿no? Este algarrobo blanco tiene un nombre muy particular, Prosopis alba. Por el alba vamos al blanco, el Prosopis ya es un tema bastante problemático. Es ingeniero forestal de la Universidad Nacional de Formosa, recibió su título en el 2004, magíster en Ciencias Forestales con orientación a silvicultura y manejo forestal de la Universidad Nacional de Misiones, recibió su título en el 2012. Es investigador del INTA Chaco desde el 2007 en los proyectos que estudian los sistemas silvopastoriles integrados hacia un manejo sustentable, al mejoramiento genético de especies forestales cultivadas, los procesos y tecnologías sostenibles para el agregado de valor en las cadenas y regiones. Realmente sumamente interesante porque esta posibilidad que tenemos de tener contacto con investigadores que además producen y generan las cuestiones que se investigan, es realmente un mecanismo interesante para todos los que compartimos estas charlas, porque efectivamente tenemos un gran desconocimiento de cuáles son las posibles relaciones o cómo son, digamos, las relaciones que existen entre Canadá y Argentina. Y esta posibilidad de ver un tipo particular de madera, un tipo particular de árbol, y ver cómo se procesa y cómo se genera, efectivamente nos da esta posibilidad de hablar de patrones, ¿no? Que luego se transforman. Así que, Marcos, muchísimas gracias por estar con nosotros y por tu predisposición para esta charla, que no dudo será maravillosa. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por las presentaciones y sobre todo por la invitación y la consideración para brindar esta charla. Gustosamente voy a compartir alguna experiencia y lo que estamos trabajando sobre este tema. Me permiten compartir la pantalla, así voy a... Está lista, habilitada la herramienta. Bien. Me aguardan un segundo. Bien, me confirman que están... Se ve perfecto, se ve perfecto, pantalla completa, adelante. Bueno, como mencionaron, el nombre de la especie, el nombre común es algarrobo blanco. En general las especies tienen un nombre común o vulgar, que a veces puede ser variable de acuerdo a las regiones, pero un nombre botánico que siempre es el mismo en todo el mundo, que en este caso es Prosopis alba. Prosopis es el género, hay muchas especies diferentes de este mismo género, y sobre todo en Argentina y en la gran región del Parque Chaqueño hay muchos Prosopis. Esta especie es una especie muy particular y emblemática en nuestra región, porque es una especie, por un lado, nativa y de múltiples usos y aplicaciones. Se la cultiva para forestaciones comerciales, para producción de madera, también se aprovecha la chaucha para forrajes y para alimentos humanos, el fruto de esta especie. En nuestra región y particularmente en el Chaco se aprovecha bastante su madera para la industria del aserrado. Se fabrican muebles, pisos, aberturas
tiene una madera muy noble, de muy buena calidad y de excelente prestación para distintos usos. Como sabrán, la silvicultura es una disciplina bastante amplia que trata sobre el cultivo y el cuidado y la explotación de los bosques. Yo voy a tocar solo algunos aspectos de lo que es la silvicultura y particularmente aplicado a esta especie. En este sentido, bueno, lo que voy a tratar es, a grandes rasgos, este temario que les estoy mostrando ahí, para hablar de silvicultura y de particularmente lo que es forestación o producción de cultivos forestales, tenemos que recorrer distintas etapas en lo que hace a la silvicultura. Por un lado, la calidad del material o calidad de plantines que se utilizan para la forestación, la plantación propiamente dicha, las densidades, marcos de plantación, cuidados culturales o iniciales de la plantación, y tratamientos silvícolas que son la poda y el raleo, son los tratamientos silvícolas principales en los regímenes de manejo forestal de la mayoría de las especies, y sobre todo para las especies que se cultivan para la industria. Y también compartirles algunas experiencias que estamos trabajando en nuestra zona con productores agropecuarios básicamente. Bien, para asegurarse para asegurar el éxito de una plantación o de una forestación, hay diversos factores que inciden. Uno de ellos, y bastante clave, es la calidad de las plantas. Nosotros lo llamamos plantines, que son los futuros árboles que van a constituir esa plantación. Cuando hablamos de calidad nos referimos a que esté con un buen desarrollo, vigoroso, que no tenga partes secas, que sea recto, que tenga un desarrollo radicular bueno, es decir, raíces abundantes y bien desarrolladas, que no tenga bifurcaciones o ramificaciones, que no sea torcido o deformado, y que tenga una determinada edad o cría en vivero. La relación de proporción no debe pasar de 1 a 1, no debe pasar de 2 a 1, o sea, 2 veces la parte aérea sobre la parte de raíz. Lo ideal es que sea muy cercano, la misma longitud de tallo con la longitud de raíz, el tamaño de la planta que se tenga que llevar a campo para realizar la plantación. Yo traté de ponerle bastantes imágenes para poder ilustrar lo que estoy hablando. Ahí ven esta forma de producción de las plantas en bandejas con distintas cavidades, donde se hace la siembra directamente, se coloca la semilla. En este caso no se hace un trasplante o repique, sino se siembra directamente la semilla en esas bandejas. También ahí menciono lo que es la rustificación, o sea, los plantines, estas plantas cuando son producidas en invernáculo o en determinadas condiciones controladas, después para llevarla a campo tienen que tener un periodo de rustificación o de endurecimiento o de aclimatamiento, para que cuando vayan al campo y al estar sometidos a otras condiciones por ahí más estresantes, no sufran y no se ocasione bastantes pérdidas en la plantación. De eso hablamos cuando hablamos de rustificación. Una vez, me adelanté, perdón. La plantación generalmente en nuestra zona, en nuestra región, se la hace de forma manual, o sea, se hace un hollado con pala, se coloca la planta y se hace un riego,
este riego es clave, siempre hay que hacer este riego a ciento. Podrán ver en otras regiones por ahí que tienen un desarrollo forestal más intensivo, como en la Mesopotamia argentina o en el delta con las salicáceas, por ejemplo, que tienen otro régimen de plantación o manejo. En nuestra región es en general este tipo de manejo, las plantaciones manual. La especie principal es esta, la que le menciono, el algarrobo blanco. Casi la totalidad de las plantaciones se realiza con esta especie. Hay que tener muy en cuenta la época en que se realiza la plantación, que sea coincidente con periodos de precipitaciones. Ahí le puse a modo de ejemplo la distribución de las precipitaciones por promedios por mes en nuestra zona, particularmente acá de Presidencia Roque Saspeña, que es la zona central de la provincia del Chaco. Vemos que tiene una distribución bastante irregular, con lluvias concentradas en primavera-verano, entonces la época de plantación tiene que ir acorde a eso. Y también tener en cuenta el periodo de riesgos de heladas, para que no afecten las plantaciones nuevas, sobre todo recién plantadas, tratar de no forestar en los meses próximos al invierno, porque se va a ver afectado por las heladas. Entonces, acá para la plantación tenemos dos épocas del año. Lo ideal es en febrero o marzo, como ven en el gráfico de distribución de precipitaciones, tenemos lluvias abundantes, o en octubre, noviembre, que es la otra época propicia para la plantación. Otra de las cuestiones que tienen que ver con la silvicultura y el manejo son los cuidados culturales de la plantación. Básicamente los principales son el control de maleza. Esto es necesario para evitar la competencia excesiva de las malezas hacia las plantas, que terminan muchas veces provocando que se sequen las plantas. Entonces es necesario realizar de alguna manera algún tipo de control de maleza, sobre todo los primeros meses durante el primer año de la plantación. Y por otro lado, el control de plagas, que eso es variable de acuerdo a las especies y de acuerdo a la zona. Acá en nuestra zona tenemos un problema bastante frecuente, es el ataque de roedores, particularmente la liebre europea, que es una especie exótica pero invasora y tenemos abundante y nos provoca daño en las plantaciones nuevas. Ahí ven la imagen a la derecha, una plantita que a los pocos días de ser plantada ya sufrió el corte provocado por la liebre, que básicamente lo que hace es cortar la planta, roerla y la deja los residuos ahí. Corta en distintas alturas, a veces en la parte media, a veces en la base de la planta. Y esto provoca o muchas veces la muerte de la planta o otras veces rebrota esa planta, pero ya pierde la calidad y la forma, ¿no es cierto? Entonces, con respecto a estos dos tratamientos culturales, hicimos algunos estudios. Por un lado, para el control de malezas, generalmente se realiza de forma manual, con carpidas alrededor de la planta, y de forma mecanizada con rastreadas o desmalezadas entre las líneas de plantación. Una de las cuestiones que se nos planteaba era la posibilidad de hacer más eficiente o reducir la demanda de mano de obra que conlleva la carpida frecuente de las plantas o la limpieza manual, y probar otras alternativas, como en el caso uso de herbicidas para el control inicial de maleza. En ese sentido planteamos un ensayo donde probamos diferentes productos de herbicidas, básicamente herbicidas preemergentes, pre y postemergentes, aplicados solo una vez al momento en que se iba a hacer la plantación.
Recalco esto porque en algunas zonas, sobre todo en algunas zonas de cultura forestal intensiva, en el caso de la Mesopotamia, con las plantaciones de eucalipto, pinos, por ahí tienen otro régimen de control de maleza, con aplicaciones por ahí más frecuentes o reiteradas, o en otros países como en Brasil, también con cultivos intensivos de eucalipto, tienen otro régimen de control por ahí, donde se aplica bastante herbicida para el control de maleza. Acá en este caso fue un ensayo puntual, donde se aplicó una sola vez distintos productos cuando se iba a plantar, y ven ahí los diferentes productos. Se probaron 4 y un testigo, que fue el control, donde no se aplicó, y lo único que se hizo fue mantener la maleza periódicamente con un desmalezado. De esta experiencia, bueno, tienen imágenes de los distintos tratamientos, y el control que figura en el medio es el testigo. A los 3 meses de aplicación ven que la respuesta fue variable. En algunos productos controlaron por más tiempo la maleza, se ve la parcela de plantación sin maleza, en otros casos una cobertura incipiente. Eso se evaluó en cuanto al porcentaje de control de la maleza en esos tratamientos. Periódicamente, a los 14 días, a los 28, a los 62 días, 91 días, 130 y 153 días. Y ven que el control de la maleza fue variando a medida que pasó el tiempo. Algunos productos controlaron por más tiempo la maleza en parcelas, en algunos casos llegando a los 53 días con bastante porcentaje de control, como figura ahí la barra gris, que es del tratamiento número 3. Ese producto mantuvo bastante tiempo controlada la maleza, y eso tuvo un efecto significativo en el crecimiento de las plantas, que es lo que también nos importa. Por un lado, nos interesaba saber cuánto tiempo podríamos prescindir de tener que usar mano de obra para carpir y desmalezar, pero por otro lado también si eso incidía en el crecimiento de las plantas. Y lo corroboramos estadísticamente que sí, que tanto para el diámetro, ahí está con la sigla DAC, que significa diámetro a la altura del cuello o en la base de la planta, que se mide. En el caso de las plantas jóvenes se mide en la base, el diámetro, que es el grosor de la planta, y la altura total, hasta el ápice de la planta. Y ven cómo se comportaron los distintos tratamientos. A los 10 meses, vemos que en el caso del tratamiento número 2 y 3, fueron los que tuvieron mayor crecimiento, tanto en el diámetro como en la altura de las plantas. Entonces podemos decir que la aplicación de una sola vez al inicio de la plantación con ese producto nos da buenos resultados, y nos estaríamos ahorrando también jornales de mano de obra para carpir y mantener la maleza en la plantación. Con respecto al problema con las liebres, que nos cortan las plantitas, nosotros evaluamos al inicio de la plantación la magnitud del efecto. Veíamos que entre un 27 y un 30% de las plantas estaban cortadas en el transcurso de la primera y segunda semana después de haber plantado. Un 6% de las plantas cortadas murieron. Entonces para nosotros es un problema, porque además las plantas que sobreviven rebrotan desde la base, varios brotes, se pierde la forma, el eje principal de la planta, se pierde la competencia con las malezas, se retrasan el crecimiento. Entonces encaramos un ensayo, un experimento también en ese sentido, para evitar el ataque de las liebres. Hay distintas formas
de prevenir el ataque utilizando barreras. Buscamos algunas alternativas económicas o reciclando materiales, como el caso de uso de botellas plásticas cortadas en forma de tubo. En otro caso usamos un alambre tejido que se utiliza generalmente para hacer los corrales para gallinas, valiéndose de estacas y colocando ese alambre. Y conseguimos del mercado un producto orgánico, que es un repelente a base de ají, que lo que hace es repele a la liebre cuando quiere roer las plantas, ¿no es cierto? Este producto se aplica disuelto en agua, se rocía la planta y el suelo, tiene un olor muy fuerte y también un mal sabor. Entonces hace las funciones de repeler a la liebre cuando se acercan las plantas. Entonces evaluamos la efectividad de esos distintos métodos a lo largo del tiempo, a los 15, a los 30 y a los 60 días. El testigo o el control no se le puso nada, es decir, plantas sin colocar ningún tipo de protección ni repelente. En el caso del control, a los 15 días ya teníamos un porcentaje alto de plantas cortadas y fue creciendo. En todos los otros métodos, hasta los 30 días no tuvimos prácticamente ataque a las plantas o plantas cortadas. En el caso del repelente, cuando ya superó los 30 días, comenzó a haber corte de plantas, porque lo que pasa con el repelente es que se va diluyendo con las precipitaciones, va perdiendo efecto, y entonces es necesario una aplicación nuevamente. Nosotros no repetimos aplicaciones, directamente hicimos una sola vez. Entonces cuando pasó los 30 días comenzamos a tener algunos ataques nuevamente con el uso del repelente. Es decir que hay diferentes alternativas de prevenir el ataque. Algunas pueden ser más costosas. En el mercado hay diferentes tipos de protecciones que se pueden utilizar para colocar de forma individual a las plantas y evitar estos ataques. Estos tratamientos nos ayudan a que la plantación se logre con éxito, tener altos porcentajes de prendimiento de las plantas y buen desarrollo. Ya cuando hablamos de las plantaciones, y en la silvicultura también hablamos de diferentes densidades o marcos de plantación. Nosotros estamos llevando a cabo distintas experiencias en ese sentido, probando distintas densidades. Cuando me refiero a densidad, es decir, cantidad de plantas por hectárea colocadas en la plantación. Y marcos significa entre qué distancia están situadas las plantas y las líneas entre plantas, que son las configuraciones que uno puede utilizar para plantar. Eso va a variar con el objetivo de la producción, con la forma de manejo, en algunos casos hay plantaciones que se buscan hacer un uso mixto, hacer cultivos intercalares o hacer usos pastoriles. Entonces se va regulando la cantidad de plantas que se va a colocar de acuerdo al objetivo de la producción. Ahí les coloqué un mapa de la provincia del Chaco y que está marcado ahí con color rojo, y la ubicación dentro de lo que es la provincia donde nos encontramos y donde tenemos desarrollando estos estudios. Acá les estoy mostrando una vista aérea de un ensayo de diferentes densidades justamente de plantación. Son 3 densidades distintas, que este ensayo ya tiene 12 años. Les voy a mostrar más adelante algunos resultados de lo que estamos evaluando. La imagen que ven es de una de esas parcelas de plantación, que están con usos pastoriles.
ahí les muestro cuáles son esas densidades, y abajo una fotografía hemisférica para que puedan tener una idea de cómo se ve la cobertura, cómo se ve desde abajo del dosel, de acuerdo a esos marcos de plantación o a esas densidades. La densidad más alta es de 800 plantas por hectárea, que para el caso de esta especie es una densidad bastante alta, y si bien si hablamos de eucalipto, pinos, son densidades frecuentes, pero para el algarrobo, que es una especie muy heliófila, que desarrolla una copa muy amplia, ya es una densidad alta. Está plantado a 5 metros entre líneas y 2,5 metros entre plantas. Eso me lleva a tener las 800 plantas por hectárea. Una densidad intermedia, que es la más usual en las plantaciones comerciales de nuestra zona, está plantado a 5 metros por 4, es decir, 5 metros entre línea y 4 metros entre plantas. Y la densidad más baja está plantado a 5 metros por 8, 8 metros entre líneas y 5 entre plantas. Y como pueden ver, esto ya a los 10 años, perdón, a los 11 años de plantación, la densidad alta tiene una cobertura de copa completa, se entrecruzan las ramas, se ve un sombreado total. La densidad intermedia ya prácticamente también una cobertura completa. Y la densidad baja todavía tiene espacios abiertos entre las líneas de planta. Más adelante les voy a mostrar algunos datos de crecimiento y los valores que vamos siguiendo en estas plantaciones y cómo las vamos manejando. Otro de los ensayos que estamos... Sí. Uno de nuestros amigos participantes en el auditorio pregunta qué posibilidades permite el medio ambiente de esta zona para una plantación de dichas especies. Lo pregunta Sergio. ¿Se entiende la pregunta? ¿A qué zona estaría haciendo referencia? Perdón. Sí. Sergio, ¿podés habilitar tu micrófono así le haces la pregunta en primera persona? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Estoy muy atento a lo que estás exponiendo. Me refiero a la zona periférica a la ciudad de Rosario, con las características en estos momentos de las altas temperaturas, las bajas lluvias y un medio ambiente que suele estar muy influenciado por todo lo que es la industria Bien. que está rodeando justamente a Rosario. Entonces quería preguntarte, por lo que veo, teniendo en cuenta el tiempo que lleva ese desarrollo y las condiciones, si se podría realizar alguna plantación de ese tipo en estas características. Sí, bien. La especie algarrobo se caracteriza justamente por tener una alta plasticidad, es decir, es bastante rústica, se adapta a diferentes ambientes, de hecho está presente en gran parte de toda la gran región chaqueña y el Chaco americano. Obviamente varía el ritmo de crecimiento de acuerdo a los suelos, tolera suelos bastante pesados, incluso con salinidad, condiciones de ambiente bastante extremas, tolera bastante las heladas. De hecho, el norte santafesino es también área de distribución, digamos, de esta especie, conocida como la cuña boscosa de Santa Fe, digamos. Tenemos varias experiencias con colegas de INTA que están desarrollando y evaluando esta especie en otras regiones, como caso de una región que por ahí no es tan frecuente, como en la zona de Entre Ríos, también se está comenzando a probar con estas especies. Pero te diría que sí, que podría funcionar en esa zona. Es como le digo, una especie bastante plástica. Se ha avanzado bastante en lo que es domesticación de esta especie, tanto en la producción de plantas. Hoy en día se está trabajando con microorganismos que ayudan al desarrollo de las plantas, que ayudan a sobrellevar situaciones de estrés, como en el caso de inóculos de micorrizas,
o Rhizobium. Hay bastantes experiencias que se están llevando a cabo en ese sentido para mejorar aún la adaptabilidad de la especie en distintas zonas. Nosotros dentro de INTA también estamos trabajando en lo que es el mejoramiento y la selección de distintos orígenes de esta especie. Este esquema que les estoy mostrando ahí son 2 arreglos de plantación orientados ya a sistemas mixtos, sistemas silvopastoriles básicamente, con implantación de especies forrajeras entre las líneas, y particularmente con un material seleccionado ya de algarrobo, un origen que se caracteriza por un muy buen crecimiento y porte forestal. Este material está teniendo bastante auge por esas características de un crecimiento bastante acelerado para lo que es el algarrobo. Entonces estamos llevando a cabo experiencias con ese material exclusivamente también. Acá lo que le muestro es, como les decía, los arreglos silvopastoriles consisten en tratar de optimizar el espacio para realizar una producción simultánea, digamos, la espera de producir madera es a largo plazo, pero si se combinan con otras producciones, como la producción de forraje de carne, o cultivos intercalares, se pueden tener ingresos o rentas más a corto plazo. Ese es básicamente el objetivo de buscar arreglos que nos permitan incorporar otros cultivos y hacer un mayor uso del mismo sitio, y a la vez ir teniendo en desarrollo la plantación. Entonces ahí ven 2 esquemas, uno que es un esquema de líneas dobles o líneas pareadas, que se usa bastante también en la Mesopotamia con eucalipto y pino, en estos sistemas. Acá plantamos con esa configuración 400 plantas por hectárea también. Las líneas están separadas a 4 metros y las plantas a 2,5 metros. Y un callejón de espacio de 14 metros donde se prepara y se siembra la forrajera. Y el otro esquema que dice 3x7 está plantado, tiene espacios de 7 metros entre las líneas donde también se hace la siembra de la especie forrajera, y 3 metros de distancia entre plantas. Es otra configuración de plantación que estamos evaluando. Ahí ven ya algunas imágenes de la plantación más desarrollada, con las pasturas en distintas épocas. Que ven un tono amarillento seco es en invierno, y se ven los árboles podados. Las otras se ven las pasturas en desarrollo. Esto fue a principios de este año, las fotos. Ya las plantaciones tienen 4 y 5 años, con distintas especies de pasturas. Esto es la configuración en dobles líneas con el callejón de 14 metros. Esta otra es de líneas simples, plantadas a 7 metros entre líneas y 3 metros entre plantas, con otra especie forrajera, y también ahí con los árboles podados. Bueno, ya les fui mencionando algo de la poda, y voy a desarrollar un poco más de qué hablamos cuando hablamos de poda y raleo, que son las 2 intervenciones silvícolas de manejo, básicamente apuntando a la producción maderable. Nosotros en general trabajamos con las forestaciones apuntando al objetivo final de producir madera de calidad para la industria. Entonces se regula las densidades de plantación, se mejora la estructura de la plantación con los raleos, y la poda nos permite mejorar la forma y la calidad de madera. Ahí le puse un ejemplo de una plantación ya bastante desarrollada, donde tenemos un individuo podado y un individuo no podado, y ven la diferencia que tiene el árbol y cómo se comporta cuando se aplicó una poda y cuando no.
La otra imagen, ya ven un árbol, una plantación de 5 años que ya recibió más de una poda. Y la de abajo está mostrando el proceso de raleo. Bien, para introducir el tema de la poda, ¿a qué nos referimos en la silvicultura cuando hablamos de poda? También se conoce como escamondo. Básicamente consiste en eliminar ramas de la porción inferior de la copa del árbol. Entonces, suprimimos esas ramas con diferentes objetivos. En el caso del algarrobo, a diferencia de otras especies, nosotros vemos como necesarios dos tipos de poda. En principio, una poda de formación o de corrección del fuste, o sea, de mejorar la forma del fuste o del tronco o del eje principal o del tallo, como quieran llamarlo. ¿Por qué? Porque el algarrobo es una especie latifoliada de copa muy amplia, tiene la tendencia a emitir ramificaciones, abundantes ramificaciones a muy baja altura, e incluso desde la base. Esas ramificaciones compiten con el eje principal, entonces se desarrolla mucho volumen leñoso, pero poca madera cerrable a futuro, si no la corregimos desde un principio con el trabajo de la poda. Entonces, a edades tempranas se hace esto que llamamos la poda de formación o de corrección del fuste. Como pueden ver en la imagen, se le saca una o dos ramas basales o bifurcaciones y se deja un solo eje, el más recto, el que sigue la dominancia vertical, ¿no es cierto? Y el otro objetivo de la poda ya tiene que ver con la calidad de madera para la industria también, es decir, producir madera libre de nudo, madera limpia, concentrar todo el crecimiento leñoso en una madera sin defectos internos. Entonces, lo que de alguna manera estoy intentando mostrarle ahí, por un lado ven un esquema de un cilindro, que ven en la parte central contenido todos los defectos de las ramificaciones que salen desde la médula y quedan en la porción interna de la madera. Una vez que se hace esa poda, esos defectos van a quedar en la porción interna y todo lo que crece como material leñoso es madera sin defectos, madera limpia. Ahí vemos un tronco de una plantación bastante joven, que tomamos una muestra, esto eran los 5 años de esta plantación, lo partimos al medio para un poco mostrar el efecto de la poda y el trabajo y cómo se ve. Ahí le estoy marcando en esa tabla que se ve la cicatriz de la poda y cómo fue sellando y desarrollándose la madera posteriormente al cicatrizar el corte de poda. Entonces esa poda de formación, como les decía, quitamos esas ramas laterales o que compiten con el tallo principal, buscando formar una sola troza maderable y concentrar el crecimiento en ese tronco. Recomendamos que se aplique a edades tempranas para no verse obligado después a cortar ramas muy gruesas y afectar el árbol. Entonces se tiene que aplicar entre el primer y segundo año de la plantación. Esta poda es muy típica del algarrobo. En otras especies como eucalipto, pino, no se aplica prácticamente, no es necesario aplicar este tipo de poda por el porte, por la arquitectura de la copa, por la forma de ramificación que tiene. Pero en el caso del algarrobo sí. Hicimos un trabajo de evaluación, un ensayo, donde aplicamos este tipo de podas a distintas edades y combinado con las siguientes podas sistemáticas
y vimos que cuando lo aplicamos a edades tempranas, al año y medio, en este caso lo hicimos a los 18 meses de plantación, esto no influyó o no afectó el crecimiento posterior de las plantas, pero sí lo que vimos es que si lo comparamos con los tratamientos donde no aplicamos esta poda de formación, después a los 2 años, al momento de hacer esa poda total o sistemática, donde ya quitamos todas las ramas hasta una determinada altura del tronco. Aquellos que no hicimos una poda de formación, tuvimos que cortar ramas más grandes, sacar mayor volumen o biomasa de copa con la poda, eso nos demanda más trabajo, uso de herramientas por ahí cortantes, hasta uso de una motosierra en ramas muy gruesas, que de alguna manera si aplicamos esa poda de corrección al año y medio, no tendríamos necesidad de podar ramas muy gruesas cuando recurrimos a la siguiente poda. Entonces, las podas sistemáticas o total ya son podas sucesivas, donde quitamos todas las ramas hasta una determinada altura del árbol. Estas podas se aplican prácticamente a intervalos de 2 años. Generalmente la primera poda sistemática se hace entre los 2 y 3 años, y dependiendo de la calidad del sitio y el ritmo de crecimiento que tengan las plantas, ¿no es cierto? Debemos tener en cuenta hasta qué altura podar para no afectar el crecimiento y el desarrollo de las plantas, porque con la poda estamos sacando ramas vivas, le estamos quitando copa verde que el árbol utiliza para la fotosíntesis para su crecimiento. Entonces, si estas podas son severas o muy intensivas, eso afecta al crecimiento. Entonces recomendamos podar hasta 1/3 de la altura del árbol, no más de eso. Esto basado en una experiencia, un ensayo que yo trabajé con mi tesis, donde evalué distintas intensidades de poda aplicadas a los 3 y a los 6 años en plantación de algarrobo, y lo evalué durante 6 años para ver qué incidencia tenía eso esas intensidades en el crecimiento. Uno de los tratamientos obviamente es el control sin poda, donde no se sacó ni una rama. El otro podando hasta un 30% de la altura, otro hasta un 50% y el más extremo hasta un 70% de la altura del árbol. Y ahí le estoy mostrando en ese gráfico cómo se dio la tendencia del crecimiento en diámetro de las plantas a lo largo de los años después de haber practicado esa poda. O sea, se podó a los 3 años, se volvió a medir al 4., al 5.º año y así hasta el 9.º año. Al 6.º año se repitió la poda, o sea, es decir, se levantó con la misma proporción esa altura de poda, porque bueno, los árboles se van desarrollando en altura, es necesario lograr un rollo, una troza de mayor longitud, entonces se levanta la poda. Entonces vimos que, como pueden ver, la curva de crecimiento en diámetro fue bajando a medida que fue más intensa la poda. Ven la línea gris es la poda al 50% y la línea amarilla la poda al 70%. Y ven cómo afectó significativamente el crecimiento en diámetro. Fue mucho menor el crecimiento en diámetro de los árboles que fueron podados con mayor intensidad. Y eso nos lleva a la conclusión de que no tenemos que exagerar en cuanto a la cantidad de copa que se le saca al árbol en cada poda, sino más bien hacer podas sucesivas a intervalos de tiempo, pero no muy intensas.
Ahí le estoy mostrando algunos ejemplos del manejo de poda que hacemos en la plantación. Vemos en una de las imágenes a la derecha, la primer poda aplicada a los 2,5 años, 2 años y medio, hasta 1 metro aproximadamente. Esto es con el material que tiene un crecimiento bastante rápido. Generalmente la poda en las plantaciones comerciales en nuestra zona se hace entre los 2 y 3 años, esa poda a 1 metro de altura, los 3 o más de 3 años. En este caso, como tiene un buen desarrollo, un buen crecimiento, entonces la hicimos a los 2 años y medio. Y una segunda poda, en la otra imagen, que se ven árboles más altos, aplicada a los 4 años y medio, y se levantó esa altura de poda a 2,20 metros. O sea, ya se logró una porción considerable de fuste o tallo sin ramas. Otro de los problemas que tenemos cuando podamos de manera muy severa o con podas muy intensas, que la planta reacciona emitiendo brotes excesivos a lo largo del tallo. La planta tiene yemas en latencia en todo debajo de la corteza, a lo largo del tallo, que cuando uno provoca un desequilibrio en la planta, se le quita mucha copa con la poda, toda esa porción de tallo que queda expuesta a la luz, la planta reacciona y despiertan esas yemas en latencia y empieza a brotar excesivamente. Entonces nos demanda otra vez más trabajo en volver a repetir la poda, controlar los brotes, y a su vez que estamos afectando el crecimiento. Ahí le muestro una imagen con un tallo que emitió abundantes brotes, algunas cicatrices de poda y cómo va sellando la herida de poda. Esto es lo que le decía con respecto a la brotación excesiva, cuando se poda de manera muy intensa. Algunos otros ejemplos de los ensayos que tenemos acá. Ven ahí donde estoy parado al lado del árbol, indicando la altura que se llegó a 2 metros de poda, una plantación de 5 años, que tiene un diámetro de 10 centímetros a 1,30 m sobre el suelo, y una altura total de 7 metros. El otro caso, un árbol de 4 años, con un diámetro de 7 centímetros y una altura total de 5 metros, también podado hasta los 2 metros. Con respecto, ya yendo a lo que es la técnica de poda y las herramientas a utilizar, se recomienda siempre herramientas que realicen un corte neto, efectivo, limpio, sin dejar, sin rasgar el tejido excesivamente. Entonces, las herramientas por ahí más adecuadas son las tijeras de podar o tijerones, o tijeras de brazo largo para poder hacer palanca y hacer un buen corte. Los serruchos forestales o serruchos podadores. El lugar de corte también es importante porque tiene que ver con la cicatrización posterior. Las plantas tienen en la base de la rama una especie de abultamiento donde se encuentra el tejido de cicatrización, donde se encuentra el tejido de cambio que origina el crecimiento de las células que van a ir sellando el corte o cicatrizando. Entonces no hay que cortar excesivamente contra la base de la rama, sino tratar de dejar un espacio y no dañar ese tejido de cicatrización o ese abultamiento que tiene la base de la rama.
ahí les muestro un poco con este esquema y la foto de la madera del algarrobo que cortamos, donde pueden ver la rama podada y cómo se fue cicatrizando y creciendo ya la madera sin nudo y sin defectos por encima de esa rama podada. Y como ven en el esquema, progresivamente cómo se va desarrollando el tejido y cómo tapa la herida de poda. También con respecto a técnica de corte, en el caso de las ramas grandes o un poco más pesadas, se recomienda hacerlo en 2 cortes, uno dejando una porción de la rama, de manera que se pueda liberar del peso, cortar todo el peso de la rama y después recién finalmente hacer un corte definitivo de la poda cercano al tallo, para evitar que el peso de la rama provoque una rajadura antes de finalizar el corte, ¿no es cierto? O antes de finalizar la poda. ¿Cuándo necesitamos podar y cuánto? ¿O qué cantidad? Acá le puse algunos ejemplos de pino para utilizar los conceptos y los esquemas. Por ahí el momento oportuno, el tamaño de las plantas en la decisión de podar varía con la especie. En el algarrobo ya lo fuimos viendo. Acá en el caso del pino, la sugerencia era podar cuando el diámetro a 1,30 del suelo, o DAP, es de 10 centímetros, y después levantar la poda ya cuando la base de la copa, cuando el diámetro de la planta en la base de la copa es de 11 o 12 centímetros. Esto varía, como les decía, con la especie. Para el eucalipto generalmente se poda plantas más finas. El eucalipto con los materiales que se planta hoy tiene un crecimiento bastante rápido. Se poda generalmente antes del año, a los pocos meses ya se empieza a podar. También depende del uso final de la madera, como el eucalipto que se usa para postes. Es decir, necesitan podar porciones de tallo bastante largas. Entonces tiene otro régimen. En el caso del algarrobo, nosotros necesitamos podar con árboles más finos. Si esperamos a tener 10 centímetros de diámetro, tenemos ramas muy gruesas por la característica propia de la especie. Entonces ya no podemos recurrir a podar con serrucho o con tijera. Entonces sí o sí tenemos que aplicar podas a edades más tempranas, generalmente con diámetros de 8 o menores. Con el caso de la primer poda, se aplica en general prácticamente a todas las plantas. Cuando digo todas las plantas, es decir, a la totalidad de la densidad que se plantó. Si en el algarrobo plantamos 400 plantas, en general se poda todas. Ya en la segunda poda tenemos que pensar que gran parte de esas plantas se va a extraer a través del raleo, entonces no es necesaria podarla toda. Y lo mismo para otras especies, como en el caso del pino, se poda alrededor de 400 plantas en la segunda poda. En algarrobo podamos entre 200 a 250 plantas. Para estas podas, ya como hay que ir en altura, se utilizan serruchos con mango largo, o se utilizan escaleras. También podemos utilizar podadoras de altura, como ven en la imagen ahí con el algarrobo, podando con una podadora de altura, que tiene una especie de sierra en el extremo de esta barra extensible. La tercer poda, a su vez, ya se combina con raleos, es decir, se poda menos plantas, tanto para eucalipto como pino. En el caso del algarrobo ya deberíamos podar las plantas con las que vamos a llegar al turno final de la corta maderable. Y obviamente tenemos que recurrir
a pértigas o varas extensibles para llegar en la altura necesaria. Bueno, para cambiar un poco al raleo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de raleo? El raleo consiste en quitar o eliminar individuos de la plantación. ¿Con qué objetivo? El raleo puede ser un objetivo de mejorar la estructura, quitar árboles deformados, enfermos, árboles que perdieron la competencia, que tienen bifurcaciones, que fueron atacados por determinadas plagas o que se quemaron por la helada, es decir, todo aquello que vengan con problemas y signifiquen mala calidad de rollo a futuro. Entonces, para reducir la competencia entre individuos y facilitar y mejorar el crecimiento de los árboles que van a ir a un aprovechamiento maderable, se hace el raleo, es decir, para favorecer el crecimiento del resto de la plantación. A su vez también, el raleo me permite tener cortas intermedias o aprovechamiento de madera intermedia a mediano plazo. En general, en algarrobo estamos hablando de una corta final para madera con dimensiones aserrables alrededor de 25 años. Hoy en día con materiales mejorados podríamos acortar ese plazo. Entonces los raleos intermedios nos permiten también hacer aprovechamiento de madera a mediano plazo. Entonces lo que hacemos con el raleo es eliminar algunos ejemplares de la plantación para favorecer el desarrollo de los otros. O bien, en una segunda o tercera intervención, hacer un aprovechamiento comercial a mediano plazo. Bien, acá un poco se reitera lo que le estaba diciendo, para que raleamos, para reducir competencia, dejar más espacio. También en el caso de otros planteos como los silvopastoriles, el raleo me permite tener ingreso de luz para el desarrollo de las forrajeras. Nos permite tener mayor homogeneidad en la plantación. En el caso de algarrobo, al tener una alta variabilidad y provenir de materiales de semilla, es necesario plantar una determinada densidad y saber que vamos a necesitar raleos para que quede una plantación con una mejor estructura y mayor calidad. Entonces, esos raleos donde uno saca árboles de mala forma, dañados o enfermos, curvos, se lo denomina el raleo perdido. En general es el primer raleo donde uno saca esos ejemplares y deja lo mejor. También hay diferentes tipos de raleo o formas de intervenir. Estos pueden ser raleos selectivos o sistemáticos. Lo selectivo es cuando elegimos los ejemplares que vamos a sacar, como les decía, teniendo en cuenta esos criterios, sacar árboles deformados, árboles dominados, que no tienen chance de una buena calidad maderable. Y los sistemáticos generalmente consisten en eliminar líneas completas. Por ahí se utiliza cuando uno planta a densidades altas, como el caso de lo que le mostraba de la parcela que hicimos de 800 plantas por hectárea. El primer raleo lo hicimos raleo sistemático. O sea, cada determinada cantidad de líneas sacamos una línea completa. Y los sucesivos raleos sí hacemos una selección ya para dejar los mejores ejemplares. En general el raleo perdido también, o el raleo selectivo, se le denomina por lo bajo, sacar los tortuosos, de mala forma, etc. Y ya cuando hablamos de raleos
sucesivos, segundo, tercer raleo, pueden ser comerciales. Lo que vemos acá en algunos casos de plantaciones que ya están llegando a edades de entre 15 o 20 años. Algunos productores lo que hicieron fue un aprovechamiento de raleo por lo alto, es decir, sacar los árboles más gruesos con dimensiones aserrables y dejar el resto. Es una posibilidad. El productor necesita o quiere tener un ingreso económico por la venta de madera y no esperar a un turno más a largo plazo. Entonces, en lugar de sacar los árboles más finos o deformados o codominantes o que están en una situación intermedia, sacan todo lo más grueso y hacen un aprovechamiento comercial y dejan el resto que siga creciendo. Generalmente la tarea del raleo se hace en invierno, en otoño, invierno, por varios motivos. Por un lado porque las plantas están en receso de crecimiento, pero por otro lado también las tareas de campo es más agradable trabajar con este trabajo pesado en la explotación cuando el tiempo está fresco y no con temperaturas extremas o insolación. Entonces, en general, las operaciones estas se realizan en otoño e invierno. En el caso de la poda, no le mencioné la época, pero también se recomienda hacerlo cuando las plantas están en latencia de crecimiento, en otoño prácticamente. Cuando determinamos que es necesario ralear o el momento oportuno del raleo. Existen varios indicadores, algunos que tienen que ver con el crecimiento, para eso es necesario medir y monitorear el crecimiento. Hay otros indicadores que tienen que ver con la observación, por ejemplo, lo que les mostraba con las fotografías hemisféricas, o con el sombreado que veíamos debajo de la plantación. Son indicios que me están diciendo que la plantación está en competencia cuando ya vemos ramas entrelazadas, sombreado total de la plantación, ramas basales secas. En el monitoreo de crecimiento vemos que el diámetro o el incremento anual del diámetro empieza a reducirse. Eso ya es porque la plantación está sufriendo los efectos de la competencia entre individuos. Eso influye en el crecimiento. Nosotros tomamos como indicador también el área basal, que es un parámetro gasométrico. Se calcula a partir de la medición del diámetro. Es una medida de la expresión de cobertura leñosa sobre el suelo. Es la sumatoria de las proyecciones de las superficies de cada tronco, de cada tallo en el terreno, llevado a hectáreas, ¿no es cierto? Es decir, la cantidad de metros cuadrados por hectárea que me ocupan la proyección de esos tallos, medido a 1,30 m del suelo. Entonces, a partir del diámetro calculamos el área basal, que sería la sumatoria de todos los individuos en una hectárea, de la sección de esos individuos en una hectárea. Entonces ese indicador es un indicador de cobertura y nosotros lo tenemos en cuenta para definir el momento del raleo. En el caso de algarrobo, tenemos evaluado que cuando ese valor de área basal en metros cuadrados por hectárea supera los 9 metros cuadrados por hectárea, ya estamos en un estado de competencia. Y eso ocurre entre los 9 y 10 años de plantación. Obviamente que también puede variar de acuerdo a la calidad del suelo y a la velocidad de crecimiento. Entonces, en ese momento tenemos que ralear
para evitar que la plantación se estanque, que detenga su crecimiento, cada vez tenga menor incremento leñoso, hasta llegar al límite de muerte por competencia de algunos individuos. ¿Con qué intensidad? O sea, ¿qué proporción hay que ralear? Nosotros recomendamos entre un 30 y un 40% de la densidad inicial o del área basal, por ejemplo. Otro de los indicadores es la cantidad de árboles o la densidad, ¿no es cierto? Generalmente es un indicador más práctico, porque uno cuenta los árboles y define cuánto sacar, ¿no es cierto? Si tenemos que sacar un 30%, es decir, de 100 árboles sacamos 30. Entonces, cuando uno lo toma al número de árboles por hectárea como indicador, es un poco más fácil desde el punto de vista práctico. Los raleos muy fuertes nos traen el problema de que quedan huecos o aberturas repentinas muy amplias en la plantación, y cuando hay tormentas o vientos fuertes eso puede provocar caída de los individuos que estamos dejando. Entonces tienen que ser graduales y progresivos también los raleos. Ahí les muestro un esquema práctico. Nosotros lo que hacemos es marcamos, hacemos la marcación de los árboles a sacar. Lo que buscamos también que la distribución del espacio sea lo más homogéneo, equidistante, favorecer el crecimiento de los árboles que quedan en distintos sentidos, brindarle espacio y quitarle competencia, ¿no es cierto? Entonces vamos marcando individuos distribuidos en ese espacio. Generalmente usamos alguna pintura o una cinta para marcar los árboles y el operario después va y los corta. En este caso, en este ejemplo, hicimos un raleo con una intensidad del 30%, es decir, sacar el 30% del área basal de los árboles. Con esta densidad inicial que plantamos en 500 plantas por hectárea, es decir, distanciado a 5 por 4 metros, se hizo el raleo a los 9 años de edad, cuando la plantación tenía un diámetro promedio de 15,8, un incremento anual de 1,6 centímetros, la altura media de 6,8 metros, la altura total, ¿no es cierto? Y un incremento de 70 centímetros por año. Como les decía, ahí usamos el área basal como indicador, ya tenía casi 10 metros cuadrados, es decir, que ya estaba en competencia, veíamos ya que un incremento menor, entonces decidimos ralear. La intensidad fue del 30%, se sacó 2,8 metros cuadrados de área basal. Eso equivalía a 160 árboles por hectárea que se sacó. Y el criterio selectivo por lo bajo, es decir, sacar los más feos y los de menor crecimiento. En la práctica eso se puede hacer de distintas maneras. Una de ellas es apear el árbol y trozarlo, elaborar leña, reducir al máximo la copa, trocearla para que las ramas se incorpore al suelo, se descomponga, y el material leñoso grueso extraerlo como leña. También se puede hacer la extracción del árbol entero por arrastre, apear y sacar el árbol entero y procesarlo fuera de la plantación o en otro lugar. En este caso, el volumen fue de 30 metros de leña apilada que se sacó y se elaboró por hectárea en este raleo. Un esquema práctico de raleo, partiendo de una plantación inicial de 500 plantas por hectárea, sería el primer raleo entre los 8 y los 12 años de edad, sacando 100 árboles, con una intensidad entre el 30 o 40%.
bueno, el diámetro ahí estaría entre 10 y 12 centímetros. El volumen de stock que tiene es de 8 toneladas por hectárea de fuste y 22 toneladas por hectárea total. Perdón, me interrumpen si hay alguna cuestión, si voy muy rápido, si hay alguna pregunta. Hasta ahora va todo bien. Adelante, Marcos. Me siguen, pero me tuve que sí. detener porque estaba en la duda si quería Está bien, hablar yo no, solo, porque es en el frecuente. chat, que se en el chat interrumpa. también Gabriel, uno de nuestros participantes del auditorio, dice que se entiende perfecto. Bien, Así bien. que adelante. Gracias, continúo. Y me avisan con el tiempo como estoy también para no pasar. Sí, Bien. Adelante. Entonces, un esquema por ahí práctico, entonces sería, como le dije, el primer raleo a esa edad, el segundo entre los 14 y 16 años, se sacaría entre 150 a 200 árboles con una intensidad de un 40%. El diámetro de las plantas ya está entre 20 y 22 centímetros. El volumen 12 toneladas por hectárea de fuste o madera de tronco o de tallo principal, y un volumen total de 32 toneladas por hectárea. Y el tercer raleo ya a los 20 años, pensando, ¿no es cierto?, que llegaremos a los 25 o 30 años con una corta final ya con destino a cerrar, ¿no es cierto? Es decir, con un diámetro o DAT superior a 30 centímetros. Entonces, ahí estaríamos llegando con una cantidad de 100, 140 árboles por hectárea. Pero, bueno, como les mencionaba antes, esto por ahí queda muy a criterio del propietario, del productor, del que realiza la plantación, de los objetivos que tiene. Puede variar este esquema de acuerdo a la decisión que tome. Si lo ralea por lo alto, se hace un aprovechamiento moderado intermedio. Es decir, hay una gama de variantes que pueden ocurrir. Un esquema por ahí lógico, donde uno espera cortar todo lo más grueso y lo mejor, al final, al turno final de corta, sería algo así como esta tabla, ¿no es cierto? Bueno, acá le quería mostrar algunos datos de lo que ya fuimos viendo en cuanto a las distintas densidades de plantación, cómo se comportó en el crecimiento. Vemos que cuando plantamos a alta densidad, lo que le decía, por el efecto de competencia, el crecimiento y sobre todo en diámetro, de alguna manera se ve afectado. Si ven la columna donde dice DAP, ven que en la plantación de alta densidad, o sea, de 800 plantas por hectárea, a los 10 años el diámetro está en el orden de 13,9, 13,5 centímetros. Y la otra densidad, un poquito mayor, la de 500 plantas por hectárea, tiene un diámetro de 15,8. Y la que tiene más espacio, que está plantado a 250 plantas por hectárea, un diámetro de 18. Es decir que aprovecha mejor el espacio en la copa, tiene un mejor crecimiento cuando las densidades de plantación inicial son más bajas. Plantamos menos plantas por hectárea, pero tienen un mejor crecimiento a nivel individual. Pero si vamos en términos de volumen total, se equipara bastante porque nosotros tenemos, si bien tenemos árboles más finos, pero tenemos mayor cantidad de árboles. Entonces ahí, de alguna manera, tenemos casi un volumen leñoso muy similar, pero árboles más finos. Ahí puse también
esta plantación con 800 plantas por hectárea lo dividimos en dos, una parte que fue raleada y otra que no, para seguir evaluando cómo se comportaba el efecto de la competencia si no la intervenimos con raleo contra un manejo más ideal como en el caso de raleo. Esa plantación la raleamos a los 6 años con un raleo sistemático en el primer raleo. Y la otra que fue plantada 5x4, como les decía, fue el ejemplo del caso que les mostré, que se raleó a los 9 años, que es lo que les estoy mostrando de vuelta ahí, el primer raleo con una intensidad del 30% del área basal, a los 10 años, perdón. Las otras densidades, esto es con el otro material de origen que tiene un crecimiento un poco más acelerado. Vemos que el incremento anual del diámetro, es decir, lo que crece por año en centímetros, en diámetro, es prácticamente el doble al caso de las otras plantaciones o el otro material. Eso es lo que le decía, que con respecto a este origen tiene un mejor crecimiento, prácticamente duplica la velocidad de crecimiento. Y estos datos corresponden a los otros dos esquemas o configuraciones de plantación. La de doble línea y la de línea simple a 3x7. La cantidad de plantas por hectárea es muy parecida. La de doble línea es 400 plantas por hectárea y la de 3x7 en línea simple es de 476. Pero están distribuidas en el espacio de manera distinta. Eso hace a que uno pueda manejarlo, pueda incorporar por ahí otra especie o diferentes especies de forrajera, de acuerdo a la tolerancia de la sombra de determinadas especies forrajeras. Entonces uno va viendo las opciones que se puede manejar en ese sentido. Acá simplemente para mostrar el efecto del raleo o del no raleo en una plantación. Este es un estudio de caso que hicimos en otra localidad más hacia el oeste de la provincia de Chaco, en otras condiciones de precipitación un poco menor. Acá estamos en un promedio anual de cercano a 1000 milímetros por año. Este caso ya está en el orden de 800 milímetros por año de precipitación. Evaluamos una plantación desde los 16 hasta los 18 años, y esta plantación de algarrobo tuvo raleos, pero en distintas intensidades. Dejó áreas con densidades entre 240 a 270 plantas por hectárea, y algunas áreas con densidades de 150, otras con 190 plantas por hectárea. Entonces vimos que cómo eso influía en el crecimiento, tanto en diámetro y en volumen. En las áreas de plantación donde dejó densidades todavía altas para esa edad, estamos hablando a los 16 años, que para un turno proyectado de 25 años, dejar entre 240 y 270 plantas por hectárea es todavía muy alto. Las plantas están en competencia y eso incide en el crecimiento. Como pueden ver ahí, las barras de diámetro, que son las azules y celestes. Las azules son a los 18 años, que es hasta donde medimos, y la celeste es proyectada de acuerdo al crecimiento anual que tiene a los 25 años o cuando debería ser el turno de corte. Entonces vemos que si la plantación sigue sin otro raleo, con esas densidades de 240, 270 plantas, el crecimiento es muy bajo
y a los 25 años no llega a un diámetro considerable como para la industria del aserrado, o sea, no supera los 25 centímetros de diámetro. En cambio, la densidad, que lo vemos como óptima para ese momento, de 150 plantas, continúa con un buen crecimiento y sí llegaría a los 25 años con diámetros aptos para la industria y con mayor volumen de producción de madera, ¿no es cierto? ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Cómo incide el manejo de las densidades con los raleos en el crecimiento y el desarrollo de la plantación? Y si nosotros dejamos sin manejo, vamos a tener una plantación que se estanca, crece muy lento, y se nos hace muy larga la espera para poder realizar algún tipo de aprovechamiento ya maderable para la industria, ¿no es cierto? Marcos, discúlpame, sí. Estamos en 1 hora y media de charla. Bien, con eso estaba redondeando. Los últimos solo les muestro unas 2 o 3 imágenes de las experiencias que estamos llevando a cabo con algunos productores. Esta es una plantación que la hizo el productor con los materiales nuestros y las recomendaciones de manejo que le hacemos. Esto es productores que nos demandaron que los apoyemos en una experiencia para cortinas. Son áreas agrícolas intensivas donde veían la necesidad de tener barreras forestales. Esto es de 1 año. Ahí estamos con productores, en 2 casos, también en la provincia del Chaco. Y esto otro pequeño productor que también interesaba implantar y que las combinó con algunos cultivos anuales como cucurbitáceas, maíz, en su experiencia. Eso era todo lo que quería compartirles. Espero que les haya resultado provechoso y tienen mi contacto para cualquier aclaración o aporte que le pueda hacer. Pero claro que sí, Marcos, muchísimas gracias. Fue muy, muy interesante. Estuvimos todos escuchando y todos, bueno, en perspectiva, pensando lo que hacemos en nuestros lugares respecto de lo que es la poda, la escamonda. La verdad que fue muy, muy interesante todo lo que nos has comentado. Bueno, ante todo te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu excelente predisposición. Estábamos todos muy atentos a todos tus comentarios y bueno, te esperamos en cualquier otro momento, en cualquier otra charla. Para cerrar esta jornada, le vamos a solicitar a Olga que diga las palabras finales y luego a nuestro vicerrector. Adelante, Olga. Bueno, muchísimas gracias, Marco. Realmente ha sido muy interesante y muy ilustrativo, porque en realidad uno de estas cosas conoce poco y ahí entiende en tu explicación qué pasa en la ciudad misma, ¿no? El tema de la escamonda, cómo se poda, estas cosas, digamos, por carácter transitivo uno puede entender porque a veces las cosas no están tan bien. Así que agradecerte enormemente el tiempo, la disposición, el entusiasmo y la cantidad de material con la cual nos permitiste acompañarte en tu charla. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y a todo el auditorio, comentarles que van a recibir un mail con indicaciones muy precisas porque mañana, 15 de septiembre, es el día en que se conmemora el Día Internacional de la Democracia. Y que ya tenemos disponible una charla, pero que va a ser asincrónica. Entonces, ustedes van a recibir un mail y con una propuesta de trabajo con estudiantes, porque muchos de los que integran nuestro auditorio son docentes y que lo pueden trabajar con sus estudiantes. Bueno, sin más, ahora sí le damos el micrófono a nuestro vicerrector para que cierre la jornada de hoy. A todos, muchas gracias. Gracias, Vivi. Bueno, nuevamente agradecerte. Como te decía al principio, Marco, de estos temas, por lo menos por la profesión que uno tiene, no conoce absolutamente nada. Comparto las palabras de Olga en cómo uno va aprendiendo de situaciones puntuales, inclusive que tienen que ver con la localidad en la que vivimos.
Y también, ¿por qué no?, lo importante del trabajo que ustedes hacen en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y el equilibrio de la ecología, ¿no? Porque muchas veces hacemos podas desmesuradas, no planificadas, y nos olvidamos de que necesitamos para nuestro planeta muchísimo de la contención en lo que tiene que ver con nuestras arboledas y demás. Pero bueno, a veces cometemos estos errores los seres humanos y lo seguimos cometiendo. Gracias, fue un placer escucharte, muchas gracias por tu tiempo, repito que si algún día estás por acá, placer que tomemos un café. Nosotros en la Facultad de Antropología tenemos alumnos de la zona tuya también, entonces por ahí, bueno, charlaremos un poco también del Chaco, ¿por qué no? Entonces, tenemos una forma muy convencional de cerrar, donde por supuesto a Sofía, a Viviana y a Olga yo les agradezco. Antes de dar el cierre final, solamente... Interrumpo antes de cerrar, porque va a hablar Viviana. No, solamente decirle a Marcos que hay hermosas palabras en el chat de agradecimiento. Tenemos en el auditorio muchos profesores, muchos ingenieros, y están todos agradeciendo y diciendo que se llevan muchísima información y que estas charlas son verdaderamente muy positivas. Todos te felicitan. Así que ahora sí. Muchas gracias, y está la página a disposición del INTA para que indaguen y busquen material, hay bastante, así que los invito a que lo visiten. Bien, nuevamente gracias. Sofi, Viviana, Olga, muchísimas gracias. Como siempre decimos, hasta la próxima jornada. Nos vamos. Que terminen bien su día. Muy amables a todos. Gracias, muy amable.